Muy buenas tardes, estudiantes del San Martín de Tours, del tercer, cuarto y quinto grado de educación secundaria. El día de hoy vamos a explicar la sesión número 2 del área de comunicación, cuyo título o tema abordado es textos expositivos. Les habla el profesor Manuel Delgado Olivera. Tomen sus apuntes que les sean necesarios. ¿Qué son los textos expositivos? Los textos expositivos son aquellos que brindan información de manera objetiva sobre hechos, situaciones, sucesos, datos, etc. Pero que no asumen la postura del escritor. ¿Qué quiere decir? Que las apreciaciones del escritor no se toman en cuenta acá, sino que se brinda la información tal cual sucede. Son de estructura compleja que responden a tres preguntas fundamentalmente: el qué, el cómo y por qué. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? El propósito del texto expositivo es informar. Informar. Y para informar es muy importante que tengas en cuenta la audiencia. ¿Y qué cosa es la audiencia? Las personas que van a leer tu texto. Tú no puedes hacer un texto para estudiantes de quinto grado de secundaria y darles a niños de primer y segundo grado de primaria. Entonces la audiencia no está bien seleccionada. La estructura de los textos expositivos es la siguiente. Tiene una introducción, un desarrollo y conclusiones o cierre. En la introducción va el tema o el asunto que vas a desarrollar. Por ejemplo, si yo quiero hablar sobre el origen de las especies en la Tierra, hago una introducción respecto a eso. En el desarrollo voy abordando subtemas o aspectos que ayuden a explicar el tema de la introducción. Por ejemplo, abordo la teoría de Darwin, la teoría evolucionista o otros aspectos o otra información útil que sirva para dicho propósito. Y en el cierre coloco una conclusión o una síntesis, como por ejemplo, como todo esto se relaciona a la existencia actual, refiriéndome al origen de las especies. Acá tengo un ejemplo, donde está claramente definido las tres partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción hago mención qué sucedió con las naves espaciales Voyager 1, Voyager 2. En el desarrollo explico cada una de sus acciones de cada una de las naves espaciales. Y en la conclusión digo, pero la carrera espacial no termina allí. El hombre sigue empeñando a descifrar los misterios del espacio. Pero estoy concluyendo de que esa investigación no ha concluido, sino que continúa. Entonces, el propósito acá es claro. El propósito del autor es informar sobre las trayectorias y condiciones actuales de la nave. Mientras el tema fue las naves espaciales y Voyager 1, Voyager 2. Ustedes, como producto, al final tendrán que elaborar un texto expositivo donde aborden el problema del coronavirus. ¿Cuáles son las características del texto expositivo? Tiene una redacción objetiva, un público dado. Su lenguaje es claro y preciso, salvo aquellos textos que tienen que ver con el aspecto científico o especializados sobre una rama del conocimiento. Se escribe en tercera persona, en él o ellos. Se utiliza diversos recursos como conectores, definiciones, gráficos, imágenes. Ejemplo acá tengo dos conectores. Después, por último, la palabra después, por último. Habla de un texto expositivo donde está la palabra después, permite enlazar dos párrafos. De igual manera, el conector por último. Los textos expositivos son de dos tipos. Si yo tengo en cuenta la estructura interna, se clasifican de dos maneras: la estructura interna y según la información que contiene. La estructura interna tiene que ver con textos expositivos de secuencia, de descripción, de comparación, de enumeración, de causa-efecto, de problema-solución. Pero nos vamos a centrar acá.
Segunda información tiene que ver con textos expositivos divulgativos o informativos y textos especializados científicos. ¿Qué pasos vas a necesitar para elaborar tu texto expositivo? Primero tienes que planificar. En la planificación tienes que ver cuál es el tema que vas a abordar, cuáles son los subtemas, el propósito, las ideas principales, la audiencia que deseas para tu texto, la escritura, tipo color de letra y todo lo demás. Luego que haces todo ello, elaboras tu primer borrador. De hecho, que en el primer borrador vas a tener algunas imprecisiones, quizás alguna incoherencia de pasar de un párrafo a otro, o las frases no están bien enlazadas. Para eso tú pasas a la textualización, donde tú vas a revisar todo eso que tienes que ajustar. Pero sí es muy importante que tú tienes que hacerlo ya la textualización en el formato que vas a presentar la información. ¿Y cuáles son los formatos que vas a presentar la información? En esta oportunidad vamos a ver el folleto, que tenemos que ver con el díptico o el tríptico, que son formatos donde se presenta la información. Como ustedes pueden ver acá en las imágenes, esto es un díptico y este es un tríptico y la parte amarilla es donde está el texto expositivo. Luego viene la corrección final, a la que tú tienes que arribar. Pero esta corrección final te invito a que lo hagas conjuntamente con tu tutor virtual para que logres el producto que tú quieres tener. Concluyendo, los textos expositivos tienen como propósito informar, donde no cabe la apreciación del escritor. Son, según la información que contiene, son informativos, divulgativos o especializados científicos. Responde a 3 preguntas: el qué, el cómo y por qué. Es muy importante, tiene 3 partes: introducción, desarrollo y cierre, donde tú vas a abordar el texto. Tener en cuenta que la audiencia a quien va dirigido tienes que seleccionarlo y a esa audiencia tienes que tú brindar dicha información, pero de manera clara y precisa. Te invito a elaborar tu texto expositivo, pero no olvides compartir con tu tutor virtual para que entre los dos logren el producto. Muchas gracias, nos vemos en la próxima sesión.